Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirse en el apasionante mundo del espectáculo y hoy, tenemos una noticia que realmente va a hacer que levanten una ceja, o quizás dos. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un lío, una demanda, que trae consigo unas razones verdaderamente increíbles, de esas que uno piensa, ¿en serio? Si eres fan de Kerem, o simplemente te gusta estar al día de los chismes más jugosos del entretenimiento, has llegado al lugar correcto. Antes de empezar a desgranar esta noticia, te recuerdo, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale a esa campanita para que te notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Comenzamos. Hoy vamos a abordar un tema que ha sacudido la esfera del entretenimiento turco y que, como era de esperar, ha generado un revuelo considerable en las redes sociales y en los medios especializados. Estamos hablando de Kerem Bürsin, uno de los actores más populares y queridos de Turquía, conocido por su talento, su carisma y, por supuesto, su impresionante físico. Sin embargo, parece que la vida de este ídolo de masas no está exenta de complicaciones, y hoy nos centraremos en una situación bastante inusual. Una demanda que ha interpuesto, y las razones detrás de ella, son tan sorprendentes que resultan casi difíciles de creer. Cuando escuchas la palabra demanda, uno piensa automáticamente en disputas contractuales, problemas financieros o quizás algún incidente personal complicado. Pero lo que rodea a este caso de Kerem Bürsin es diferente, es algo que te hace pensar en las vueltas que da la vida y las situaciones extremas a las que uno puede enfrentarse. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem Bürsin ha construido una carrera impresionante, participando en series y películas que han alcanzado gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Su fama trascendió fronteras, y se convirtió en un referente de la actuación turca, admirado por su profesionalismo y su dedicación. Sin embargo, la fama, como sabemos, a menudo viene acompañada de un escrutinio público constante y, en ocasiones, de situaciones inesperadas. Es en este contexto donde surge la historia que nos ocupa hoy. La demanda en cuestión, según los reportes que han salido a la luz, no se trata de algo trivial. Ha sido presentada por Kerem Bürsin, lo que significa que él es la parte demandante buscando una solución legal a un problema que lo está afectando. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque las razones que lo han llevado a tomar esta medida son, digamos que escapan a lo convencional. No estamos hablando de un desacuerdo con un productor, o de una disputa por derechos de imagen en una campaña publicitaria. No. Las razones son mucho más particulares y francamente, dignas de una telenovela. Vamos a entrar en detalle, pero antes, una pequeña pausa para recordarles que si les está gustando este vídeo y encuentran la información interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Las informaciones que circulan indican que la demanda de Kerem Bürsin está relacionada con un tema que a primera vista podría parecer de dominio privado, pero que por las circunstancias ha escalado hasta un punto legal. Se habla de un posible incumplimiento de acuerdos o de acciones que, según el actor, han atentado contra su bienestar o sus derechos de alguna manera. Pero, ¿cuál es exactamente la raíz del problema? Los detalles más precisos aún se están filtrando, pero lo que se rumorea es realmente impactante. Se mencionan aspectos relacionados con su privacidad, y cómo ésta podría haber sido vulnerada de una manera muy específica. Imaginen por un momento ser una figura pública de la talla de Kerem Bürsin. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada. La presión es inmensa. Y en este caso, parece que esa presión ha llegado a un punto insostenible, obligándolo a buscar la intervención de la justicia. Lo que se comenta es que las razones de la demanda tienen que ver con una serie de eventos que, sumados, han generado un conflicto que él considera necesario resolver legalmente. Y lo más sorprendente, como decíamos al principio, son los motivos exactos. No se trata de algo que uno esperaría que llevara a un actor a los tribunales. Algunos de los rumores más extendidos apuntan a que las acciones que han motivado la demanda de Kerem Bürsin podrían estar relacionadas con información personal o situaciones que para cualquier persona serían privadas, pero que en su caso han sido expuestas o mal utilizadas de una forma que le ha afectado significativamente. Piensen en la Confidenciali.
Dad en la protección de la imagen, en el derecho a tener una vida fuera de los focos. Parece que Kerem Bürsin siente que estos derechos han sido vulnerados. Y aquí viene la parte que realmente llama la atención. ¿Qué tipo de situaciones podrían ser tan graves como para que un actor de la magnitud de Kerem Bürsin decida emprender una acción legal? Los detalles aún son escasos y hay que ser prudentes con las especulaciones, pero las filtraciones sugieren que podría tratarse de algo relacionado con su reputación, su tranquilidad personal, o incluso, y aquí es donde las historias se vuelven más rocambolescas, algo que atenta contra la percepción pública de su imagen de una forma inesperada. No es un tema de dinero, no es un tema de contratos incumplidos de forma tradicional. Es algo más personal y a la vez público debido a su profesión. Para darles una idea más concreta, aunque sin entrar en detalles que puedan ser especulativos o inexactos, podemos decir que la demanda de Kerem Bürsin se ha generado a raíz de una serie de acciones o omisiones que, según él, han tenido un impacto negativo directo en su vida. No es una reacción impulsiva, sino una decisión meditada para protegerse. Y las razones, de nuevo, son las que nos dejan pensando. Podría tratarse de algún tipo de chantaje, de difamación a través de canales poco convencionales, o de la divulgación no autorizada de detalles de su vida privada que han ido más allá de lo que se considera aceptable en el mundo del espectáculo. Lo que sí parece claro es que Kerem Bürsin está buscando justicia y reparación por algo que considera que ha cruzado una línea roja. Y es precisamente la naturaleza inusual de esas razones lo que ha captado tanto la atención. Es fácil imaginar disputas laborales, pero es mucho más intrigante cuando las causas son de esta índole, tan particulares y por ende, tan difíciles de anticipar. Además, es importante mencionar que en el mundo de las celebridades, a menudo existen acuerdos de confidencialidad muy estrictos. Si estos acuerdos han sido violados, o si se ha utilizado información personal de manera indebida, las consecuencias legales pueden ser significativas. Y parece que Kerem Bürsin está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defenderse. La reacción del público ante estas noticias ha sido diversa. Por un lado, hay quienes apoyan incondicionalmente a Kerem Bürsin, confiando en que tiene motivos válidos para emprender esta acción legal. Por otro lado, hay quienes muestran curiosidad, y quizás un poco de morbo por conocer los detalles específicos de estas razones increíbles. Y esto es algo natural, ¿verdad? Cuando se trata de figuras públicas y situaciones tan particulares, la curiosidad es inevitable. Es fundamental recordar que si bien la noticia es intrigante, debemos esperar a que se conozcan los detalles oficiales y las resoluciones judiciales antes de emitir juicios definitivos. Sin embargo, la mera existencia de esta demanda, y la naturaleza de las razones que la rodean, ya nos da mucho de qué hablar. Nos hace reflexionar sobre los límites de la privacidad en la era digital y los desafíos que enfrentan las personas en el ojo público. Estamos ante un caso que sin duda marcará un precedente o al menos generará un debate interesante sobre la protección de los derechos personales de las celebridades. Kerem Bürsin, con esta acción, está poniendo de manifiesto que incluso las estrellas más brillantes necesitan defender su espacio y su bienestar. Y si las razones son realmente tan insólitas como se comenta, esto podría abrir un capítulo fascinante en su carrera y en el mundo del entretenimiento turco. Podemos especular sobre muchas cosas, pero lo que no se puede negar es que Kerem Bürsin está tomando una postura firme. Y en un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, y donde la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en un espectáculo, acciones como estas son un recordatorio importante de que hay límites que no deben cruzarse. El impacto de esta demanda podría ir más allá del ámbito legal. Podría generar un mayor debate público sobre la responsabilidad de los medios, las redes sociales y el público en general a la hora de tratar la información relacionada con la vida de las figuras públicas. Podría incluso llevar a una revisión de las leyes y normativas que protegen la privacidad en el mundo del entretenimiento. Por ahora, lo que tenemos son los rumores y las noticias fragmentadas, pero lo que es innegable es el revuelo que esta situación ha causado. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuáles son esas razones tan increíbles? Y hasta que no se revelen por completo, la intriga solo seguirá creciendo. Es posible que Kerem Bürsin esté tratando de protegerse de algo que podría dañar seriamente su carrera, su reputación o su salud mental. Y en ese sentido, buscar la vía legal es un derecho y a veces una necesidad. La audacia de acudir a la justicia por motivos tan poco común. Subraya la seriedad de la situación para él. Vamos a recapitular un poco para asegurarnos de que todos estamos en la misma página.
Hemos hablado de Kerem Bürsin y una demanda que ha presentado. Lo crucial aquí es que las razones detrás de esta demanda son lo que la hacen tan especial, tan digna de mención y tan intrigante. No se trata de las típicas disputas que uno esperaría, sino de algo más personal y a la vez público, que ha llevado al actor a buscar una solución legal. Hemos insinuado que podría tener que ver con la privacidad, la reputación, y la forma en que ciertos aspectos de su vida han sido tratados o expuestos de manera inapropiada. La naturaleza exacta de estas razones es lo que mantiene a todos expectantes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, explorando con nosotros esta noticia tan particular. Espero que la información, aunque en algunos aspectos aún sea especulativa, les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las complejidades de la vida de las celebridades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta demanda de Kerem Bürsin? ¿Les parecen creíbles las razones que se rumorean? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y participar en la conversación con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender mejor qué tipo de contenido quieren ver en el canal. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.